presentando Cascabel, libro de fábulas y cuentos de animales de Edgar Escobedo Quijano. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Víctor Navarro, poeta, periodista y todólogo y campesino. Él se dedica a hacer una labor de difusión de la literatura muy loable, entonces le agradecemos muchísimo su presencia. Nos va a compartir un poquito también de cuáles fueron sus impresiones sobre Cascabel. Y bueno, tenemos a Edgar Escobedo, del cual les quiero compartir un poquito de su gran currículum. Es que es varios, entonces, un poquito nada más. Edgar Escobedo Quijano es miembro del catálogo bibliográfico de literatura en México de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL y de la Enciclopedia de la Literatura en México, Secretaría de Cultura, MX. Sus libros han sido recomendados en periódicos y revistas de Europa, Le Monde en París, La Cultura en el Mundo en Roma y Pliego de Murmurios en Barcelona. Y en México por críticos literarios como Federico Patán, Paco Ignacio Taibo, Ignacio Trejo Fuentes, entre otros. Su obra se ha vendido en la librería Shakespeare de París y en el Museo Casa de Franz Kafka en Praga. Es autor del cuento más corto, de tan solo 3 palabras, de los libros de viajes de la Euridicea del Jaguar Rojo y la nueva Euridicea del Jaguar Rojo, novelas, cuentos, narrativa infantil, ensayos y poemas en más de 20 libros publicados en diversas editoriales, entre ellas el Fondo de Cultura Económico, libro Gato Macho de José Luis Cuevas. Algunos de sus libros han sido ilustrados por Frida Kahlo, Rufino Tamayo y José Luis Cuevas. Ha dado conferencias en museos y universidades y ha sido entrevistado en televisión, radio, prensa escrita, blogs y canales de internet. Tiene su página que es edgarescobedoquijano.com. Entonces, es apenas la mitad, es un currículum impresionante. Me da mucho gusto poder presentarles este material. Bueno, mis motivaciones como editora para estar aquí vienen a partir de esta pequeña frase, ¿no?, de Edmundo Valadez, que decía que todo cuento siempre siempre lo encuentra su lector, ¿no? Entonces, Edmundo Valadez decía por ahí de los 80s que los editores se negaban muchas veces o estaban renuentes a editar cuentos, ¿no? En este sentido, me parece que estamos cambiando de aires. En pleno siglo XXI el cuento pues goza de una vida increíble y pues a mí como editora me ha dado muchísimo gusto tener la oportunidad de editar narrativa. En esta colección de Ojo de Gato no habíamos editado narrativa, por tanto es pues para mí un gran honor presentarles este material. Y bueno, qué decir del material de Edgar. Es, como por ahí lo dicen también, ¿no?, de gran imaginación, y eso a mí me parece un tesoro riquísimo, sobre todo también, pues si nos abocamos un poquito a la teoría de creación literaria, ¿no?, de Juan Rulfo, que él decía que parte de los ingredientes para hacer una buena narrativa era la intuición, la imaginación y el trabajo en sí mismo, ¿no? Decía que sin una intuición y sin una imaginación trabajada, el personaje en sí no podía salir ni ser real, ¿no? Para él, como autor, era necesario que el escritor reflejara la realidad del mismo cuento. O sea, no puedes hacer alquimia de unos personajes o de un contexto literario si tú mismo como autor no te crees, ¿no?, esta realidad de la historia. Entonces, a partir de retomar estas teorías, es que tomamos en cuenta, ¿no?, el material de Edgar, porque pues es precisamente a partir de ahí que viene este ímpetu por querer narrar a partir de su propia imaginación, porque es el caldo de cultivo, ¿no?, precisamente para sembrar realidades dentro de esta realidad. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, quiero presentarles a Víctor. Y Edgar Escobedo Quijano aquí ata y desata. Se vuelve moraleja y él mismo es una moraleja que a veces no se deja y a veces se revuelve como una maleja, una escritura llena de escritura. Habráse visto, habráse leído.
una gente, una gata, un hombre, una araña, una fábrica textil, una feliz boda de un hipopótamo feo. Feo. Bueno, lectura de lecturas. Esopo, Cortázar, Rulfo, Monterroso, Arreola. Veo a Edgar escribiendo sus sueños y un koala de peluche me lleva a ciertos pantanos y entonces yo mejor paso a la segunda etapa, donde sueño, y esto me lo invoca la lectura. Tuve que leerlo en 3 días, leí el 80% o casi 90% del libro, y en serio que de pronto soñé. Y en esto encuentro un cocodrilo y un cocodrilo, mitad sirena, y que me seduce y que escribo. Y me levanté y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Hay ballenas, hay leones melenudos, hay leones marinos, hay pájaros con cabeza de puerco y un cielo estrellado donde la aristocracia felina, los gallos, los corderos rezan al pie de la esfinge. Ahora en Cascabel, todo lo que la imaginación proponga se vale. El desaforo de la escritura, el poeta Arturo Trejo cita a Cortázar y a Joyce. Dice que esta es una escritura desquiciada, loca, sin una posibilidad de creer en una sintaxis clásica, hegemónica o establecida en los libros de texto. Es que Edgar es un apuntar del día y de la letra, es el delirio constante, es un ir y venir por los hemisferios más oscuros y luminosos de la exasperación y de esa operación de escribir, diría Claude Olier. Bueno, soy un lector que se salvó del chupacabras, ahora me doy cuenta. Después de un cuento de Edgar me di cuenta que me salvé del chupacabras y que ahora convivo con un cocodrilo que después de soñarlo amanecí con él, pero se convirtió en flamingo y ahora se cree dentista. Yo tengo los colmillos sucios también. Estoy haciendo citas de este libro que lo que quiero es evocar e invocar a que lo lean. La fantasía desatada, la locura desatada. El escritor, si no se vuelve loco, no existe. Ay, caray, pues ante todo inicia la etapa de los agradecimientos. Muchas gracias a Cuba 74, su anfitrión, bellísimas palabras. Muchas gracias a Nubia por acogerme en tu maravillosa editorial. Me encanta conectarme con las nuevas generaciones. Tuve la fortuna de conocer el Mundo Valadez también. Me iba a poner de pie, me pongo de pie por el Mundo Valadez, uno de mis grandes dioses. Les comento a los jóvenes millennials y centennials que bueno, ahora que les encanta el TikTok, pues ya el Mundo Valadez nos había acostumbrado a eso con su revista El Cuento. Había una sección de mini cuentos que los leíamos con muchísimo, pues obviamente la deben recordar. Mencionaste lo de mis dioses de nuestro idioma. Rulfo, por supuesto, también con su brevedad, y Borges también hacía lo mismo, admiraba a Rulfo y publicó en su colección la novela Pedro Páramo. Tengo la fortuna de tener la edición con prólogo de Borges. Por acá que tenemos también un profesor de literatura, es una joya ese libro. Y bueno, muchas gracias también a Víctor, mi querido Víctor, que nos une una amistad de, ya no quiero decirme de cuántas décadas, porque si no nos vamos a tener edad, con amigos muy comunes que se nos ha adelantado en el viaje, como Ignacio Trejo Fuentes, a quien Emanuel Carballo nombró como su sucesor crítico y nos ha hecho correr unas notas. Emanuel Carballo pues, entrevistó de los ateneístas hasta Carlos Fuentes, ¿no? Muchas gracias a mi hija Sofía, a Vinci por su interpretación, a todos ustedes también porque nos van a acompañar con sus poemas y en esta lindísima velada. Estoy muy contento, no sé, pues voy a entrar de lleno a leer porque si hablo me voy a seguir y bueno, realmente quedé muy conmovido con las palabras. Gracias, Nubia, por tus palabras. Gracias, Víctor, por tu excelente palabra. Ojalá nos dejes para que nos vamos a subir a la página, ¿no? Ya lo pasamos nosotros. Y voy a empezar con un texto. Bueno, este libro reúne, como verán ustedes, mi semana iba, por cierto, de obsequio desde el año pasado, que hizo la contraportada Juan Cervera, que es la colección de ciencia ficción, este es de animales, Pablo cuentos de animales. Y vamos a empezar, vienen desde, me agrada mucho decir que hay un cuento del 74, cuando había un niñito de primaria, se nos encargó una tarea, se nos explicó que era la fábula, con animales,
con moraleja, y mientras los demás niños empezaron una guerra de palitos de paleta y huevos de tamarindos, pues yo me puse a adelantarla para llegar a jugar. Y bueno, les gustó mucho a las maestras, ganó un premio a nivel delegacional, lo que hoy son las alcaldías. Y bueno, ahí lo dejé mucho tiempo. Después se me ocurrió reescribirlo para un cuento para niños y se vuelve a publicar acá en esta ocasión. Y está mi primer cuento, que ya con la idea de ser escritor, que me gustó ya cómo quedó, y el primer publicado, y es Cascabel, que es el que capitanea la antología. Vamos a leerles algo que se llama, de lo más reciente, también tenemos lecturas del pasado. Palacio de Arcoíris 2025, es el año. Jenny contempló desde su almohada la manera tan tierna como la miraba su perrita Candy, con sus ojos azules, su piel color miel, y exclamó: gracias, Diosito, por este angelito hecho perrito. Juntó las palmas de sus manos y rezó sus oraciones. Inmediatamente se quedó dormida y soñó que su perrita Candy cruzaba un río rojo por un puente psicodélico y llegaba al más hermoso de los palacios, ya que estaba formado por arcoíris que habían sido creados por el último sonido que habían emitido todos los animalitos que los conformaban. Y todos los ladridos, maullidos, aullidos, rugidos, balidos, graznidos y demás sonidos de nuestros hermanos de la naturaleza, en conjunto formaban una armoniosa melodía. Cuando vieron que la graciosa Candy cruzaba el puente por arriba del río de sangre, todos guardaron silencio, y el triste sonido del silencio que sustituyó a la armoniosa melodía propició que Jenny se despertara asustada. Pero ahí estaba Candy, dormida junto a ella. Desayunó, se vistió, y en el camión rumbo al colegio pensó en todos los momentos felices que había pasado junto a Candy desde que dio sus primeros pasos. Cuando Santa Claus se la trajo como el más tierno y vivo de los regalos de Navidad, era una tierna e indefensa cachorrita, y al crecer un poco se volvió una perrita muy traviesa. Les quitaba las pantuflas de forma de animalitos a todos y se las llevaba para que la persiguieran jugando, pero luego se las devolvía. Era cariñosa, jugaba, les lamía la cara, acariciaba las mejillas de ella y de sus padres con los cojincitos de sus patitas, le regresaba la pelota, paseaba feliz por los parques y calles con su correa, y siempre se dormía en la camita de Jenny con su cobija de cuadros de colores que le había confeccionado su abuelita. Cuando regresó de la escuela, su mamá y su papá estaban muy serios y tristes. Jenny, Candy ya está en el cielo junto a papá Dios, le dijo su padre con la voz que se le estrelló. Se le escapó al pasador de perros e intentó cruzar hacia el metro rojo anaranjado de Calzada de Tlalpan, dijo su mami llorando, y no pudo seguir hablando. Jenny comprendió el resto ya no contado de la historia y comenzó a llorar mucho. Sus padres le mostraron con mucho tacto el cuerpo apenas golpeado de Candy, que parecía revelar una sonrisa tierna, dormido para siempre. Una noche, Jenny soñó que estaba perdida en un bosque oscuro y tenebroso, y escuchaba los aullidos de lobos. De repente encontró el puente de colores y todo se llenó de luz. Escuchaba los ladridos de Candy, pero no podía subir al puente. No importa que tenga que atravesar el río de sangre Chignahuapan con tal de que vuelva a ver, a abrazar y besar nuevamente a Candy, se dijo Jenny. Comenzó a nadar, pero la corriente se la llevaba. Un remolino la hacía girar como trompo. Tragó agua y casi se ahogaba cuando escuchó que un perrito ladraba y sintió que la ayudaba. Era Candy, que la auxilió a cruzar el río de sangre y la condujo al Palacio de Arcoíris. Ya en el majestuoso, luminoso, fosforescente palacio, sus jardines donde todas las flores estaban formadas por arcoíris, cuyos colores podían sentirse, la presentó a sus amigos luciérnaga, catarina, elefante, jirafa, tigre, león, delfín, ballena. El mar que estaba dentro del palacio también estaba formado de arcoíris. Perico, guacamaya, tortuga, rana, capibara, ajolote, cocodrilo, gato, conejo y demás seres del reino animal, cuyas eclesiásticas almas vivían felices en ese palacio que el Creador les había confeccionado para todos los animalitos de la creación. Jenny jugó con ellos y se sintió feliz de saber que Candy estaba contenta con sus nuevos amigos. Y aunque Jenny se quería quedar para siempre en el palacio de los animalitos, Candy le ladró con cariño para decirle que se podrían visitar, pero que ella todavía debería regresar al otro lado del Chignahuapan a vivir una vida feliz. Se abrazaron, besaron, lloraron de alegría. Candy lamió su cara, le regaló un hueso de juguete
Y al despertar, Jenny sintió en su mejilla la saliva de Candy y en su almohada estaba el hueso de plástico. Sus papás le dijeron que su sueño había sido hermoso, y aunque tuvo otras mascotas y las quiso mucho, Jenny siempre tuvo en su consultorio de veterinaria una foto abrazada con Candy cuando era niña. Muchas gracias. Como murciélago del tamaño de un puma, les clava los colmillos en el cuello y les saca la sangre. También ha atacado a niñas y niños en los pueblos y rancherías. Solo los deja vivos, sin los mete. Nací, emigré, volví. Bueno, Espérame, Nubia. 2018. Son muy breves. Yo me voy por los breves de este hombre que me encanta, Nubia. Amistad de hace años, ¿no? La bruja y la cucaracha es de 2018. Breve. Había una vez una bruja que se hizo un hechizo para hacerse chiquita, del tamaño de una uña. En lugar de escoba para volar, se subía a una cucaracha y asustaba a las hormigas y hasta a algunas personas que veían una cucaracha jorobada y les daba miedo. Y ya se nos avecina nuestra gran fecha, nuestra fecha máxima para México desde mi punto de vista. Cascabel, 1984. No era fácil mantenerse tranquilo sabiendo que ella pasaría. Y, a decir verdad, algunos de los que estaban ahí sentados en las pequeñas bardas de piedra de cantera, que parecían angostar al callejón, la esperaban con regocijo. Pasaba sin avisar. A veces lo hacía día tras día, silenciosa, sin que nadie la viese. Y a veces tardaba mucho, mas siempre dejaba recuerdo. La verdadera razón por la que se encontraban más curiosos que de costumbre era porque en esa mañana estaba sentadito Cascabel, el muñeco, con sus piernitas desnudas, moviéndolas inquietamente, nervioso, no miraba a la mujer, porque sentía que tenía cita con ella. Sus mejillas no eran rosas, por primera vez se asomaban rojas. Sonreía nervioso y picaresco a los presentes, gente morena, blanca, café con leche. Ya sabía que estaban ahí no para verla pasar únicamente, sino para ver el encuentro entre ellos. Sin embargo, mientras sus largas pestañas parpadeaban rápidas, muchos, casi todos, brincaron atrás de la bardita donde reposaban, encuclillándose, cuando la muerte se anunció. Esa mañana de mayo de 1984, que estaba siendo besada por el sol, dejó correr una brisa helada, con olor a ella. Ya se podía escuchar el taconeo rítmico, exacto, sonido tras sonido, de sus zapatos de charol y tacón alto. Subiendo por el callejón, apareció. Al verla, él juntó sus manitas emocionadas. De la barda brincó Cascabel, rascándose una oreja con la otra. Menino, conejillo inquieto, haciendo sonar el cascabelín que resbalaba por la tersura de su cuello. Ese cascabel que siempre brillaba en armonía con su sonido. Lo jugaba con la mano para inquietar a la muerte. Corrió a ella, a su lado, brincando nerviosamente por detrás, de lado a lado, por arriba sin tocar. Sudaba, sus mejillitas se encendían. Pronto cobró seguridad y comenzó a mostrarse plenamente ante ella, como a todas. Primero su hablar era un libro abierto de poemas, piropos hechiceros, pero ella parecía impávida, con sus ojos profundos, sin expresión. Parecía preocupada por algo y arrastraba un total grande y ligero, su mirada al frente. Él cruzaba una y otra vez su camino, interponiéndose, pero cuando el contacto iba a producirse, brincaba a cualquier lado para volver a colocarse al frente de la caminata. Después sus cortejos perdieron su ternura, como todos habían esperado con ansia y morbo desde que ella anunció su presencia, para transformarse en léperas adulaciones del irrespetuoso varoncito. Los espectadores se jalaban, se contorsionaban, se arrugaban la ropa, sonreían, se codeaban, mientras Cascabel seguía realizando movimientos similares a los de los hermanos Unaspú e Xbalanque. Todas las niñas presentes hubieran querido estar en su lugar, aunque no ser la muerte, porque no separaban la manita del viento. Los sonidos de su cascabelito se confundían con los del esqueleto caminante. Cascabel comenzó a impacientarse, tanto como en la espera, decidiendo enfrentarla. Se colocó unos pasos ante la muerte, con sus ojillos brillosos que se estrellaban en la oscuridad impenetrable de los de ella. Luz y sombra se encontraban. 1, 2, paso a paso estaba más próxima.
No cambiaba dirección. El nerviosismo de los espectadores se convirtió en una quietud espantosa y contempladora. Ahí venía ella frente a Cascabel. Unos centímetros los separaban antes que ella diera el paso que produciría el contacto. Cascabel sintió estremecerse, sudaba, el rostro sin expresión estaba sobre él. Se adivinaba el sonido que produciría el impacto, pero un silencio hizo que todos abrieran los ojos para ver lo que no habían podido ver. Cascabel los abrió también. Estaba húmedo. Se sintió húmedo en los pantaloncitos cortos de color blanco. Volvió su mirar para darse cuenta que ella había pasado. Quiso correr, perseguirla para reclamarla, mas el cansancio natural lo apresó. Caminó, no apenado como hubiera querido sentir, sino cansado, a sentarse donde había estado esperando. Los demás lo miraban y se iban. Ella había pasado. Se sintió tan mal. Cabizbajo se dijo, ¿qué sería de nosotros sin ella? El sol regresaba para secarlo. Con su vista estrellada en las 1000 piedras del suelo, tristeó. Segundos, minutos, horas, hasta que su mirar comenzó a jugar, guiñando los ojos con la luz de un farolito colonial. Tan extraordinario. Muchísimas gracias, les agradezco tanto su trabajo, su presencia y bueno, felicitaciones a Edgar con Cascabel, felicitaciones a ustedes con su hermosa poesía y por mi parte es todo. Marlon, no, espérenme, no, todavía me falta agradecer al anfitrión, que la verdad ha sido un ángel. Yo le pedí espacio para presentar a Cascabel y él, sin pensarlo 2 veces, dijo adelante. Ella va a decir que no. Entonces, pues le agradezco muchísimo su hospitalidad, lo maravilloso que nos ha atendido y que siga Cuba 74 por siempre, jamás, siempre. Gracias. Gracias, Nuria. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Siempre son bienvenidos. Esta es su casa, ¿no? Los que siempre vienen ya saben cómo llegar. Los secretos, ¿no? ¿Cuándo vas a traer la obra de teatro? Pues no me invites. Es el dueño del espacio y todavía se ¿Y pone. todavía? No hay fechas porque las tiene apartadas, no lo puedo hacer. Pero bueno, yo quería, no acostumbro yo a leer lo mío, pero me motivaron que estaban hablando sobre las brevedades, ¿no? Yo tengo unos textos que se llaman La brevedad, el arte de lo eterno. La brevedad, el arte de lo eterno. Y me acuerdo mucho de esto porque viendo a Nubia aquí a mi lado, pues tengo como un ejercicio que se llama Servilletas para enamorar a una mesera. Y son pequeños escritos que se les daba a las meseras. Ahí estaba acá. Entonces iba a un café, a un amigo y le regalaba una servilleta. Y hay una que dice, que quedaría muy bien, que dice, tus manos. De mi mirada, tus manos. De mi mirada, tu rostro. Se me fue. Ahorita te digo, lo digo. Hay otro similar. Hay 2 razones que justifican esta locura. Una tu boca, otra la mía.